este tema, libro de los Hechos, capítulo 17, versos 22 al 31. Dice así la hermosa palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la iluminación de su Santo Espíritu. Escrito está: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esa inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de los hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Bendecimos este precioso nombre de Jesús, ese precioso nombre que nos da vida, que nos da aliento de vida, vida eterna. Este texto muy interesante. Pablo estaba en estos momentos en Atenas, estaba llevando el evangelio a una ciudad, a una cultura muy importante en su tiempo, pero también muy difícil, porque la cultura ateniense, además de la filosofía que le era característica, además de ese mover intelectual o del conocimiento, ellos anhelaban mucho las cosas nuevas, aquellas cosas que le podían brindar un conocimiento. Cuando escucharon a Pablo que les hablaba estas preciosas palabras del evangelio, ellos lo atendieron con esa expectativa de aprender algo nuevo. Hasta el punto cuando habló de la resurrección de los muertos, allí los frenaron porque ellos, pues, era algo que se salía de su entendimiento. Pero precisamente eso que se sale del entendimiento natural, dice la palabra que al espiritual no es juzgado por eso. Y leemos en este texto, en este pasaje, que aplica, les decía, una cultura monólatra. Pero me dirás, ¿qué es monólatra? ¿Qué es monolatría? Monolatría es la adoración a un dios, aunque creen en la existencia de otros dioses. Esta era la cultura griega. Ellos tenían un dios principal que era Zeus, pero también había en el panteón griego una cantidad de dioses. Pero ellos tenían en ese altar, en ese momento que fue Pablo en el Areópago, encontró una escultura de Dios con un altar, no una escultura, perdón, un altar de Dios que decía: al Dios no conocido. Entonces, de esa manera ellos podríamos decir que adoraban o le rendían culto a Dios, pero no de la forma en que Dios había establecido. Sabemos de que Dios es Dios celoso, que no acepta la idolatría, que no acepta que el hombre tenga otros dioses fuera de él, porque solamente Él es Dios. Él no es un Dios, solamente Él es Dios, el único y verdadero Dios. Pero estas personas lo tenían lamentablemente como un ídolo más entre una colección de ídolos que podrían tener.
en una mezcla entre la fe, la filosofía y las ideologías humanas. Esta era la fe de los atenienses en los tiempos del apóstol Pablo. Pero lamentablemente, así es la fe de muchos hombres en la actualidad. Porque aunque profesan y dicen seguir al Dios vivo, al igual que los atenienses, tienen un altar con la inscripción al Dios no conocido. Ya que en ocasiones lo adoran con un desconocimiento de su persona y también mezclan la fe con la filosofía, con la psicología, con la metafísica, con el marketing, con el coaching empresarial. En fin, una cantidad de corrientes ideológicas que han tratado de fusionarlas al Evangelio. Y eso marca un claro desconocimiento de la persona de Dios, porque solamente la palabra de Dios es suficiente para predicar al Señor. Solamente la palabra de Dios es suficiente para predicar ese pan de vida. No necesitamos de la psicología, no necesitamos de la metafísica, y mucho menos necesitaremos del ocultismo para predicar al Dios vivo, al Dios verdadero. Pero esto lo podemos hacer cuando lo conocemos realmente, cuando no tenemos necesidad de recurrir a ideologías del hombre para tratar de agradar o alcanzar a muchas personas. El Evangelio de Dios es suficiente. Bien dice el Señor, el que le añada o el que le quite algo de esta palabra, pues Dios lo borrará del libro de la vida. También Dios lo quitará del libro de la vida. Entonces, en este texto que acabamos de leer, destacamos 3 aspectos importantes. El primero de ellos dice: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. La religión es el estudio del comportamiento del hombre respecto a sus rituales y objeto de culto. Está enfocado en el hombre. Esa es la religión, está enfocada en el hombre. Actualmente es una rama de la sociología que estudia el comportamiento del hombre en relación a su adoración o lo que es objeto de su culto. Esto quiere decir de que no es de Dios, pierde continuamente el enfoque en Dios. Aunque la adoración y el sacrificio que puedan hacer los hombres en nombre de la religión sea en Dios, pero se aleja de la persona de Dios. En el libro de Mateo 9:13 encontramos unas palabras hermosas y confrontantes también. El Señor Jesús le dice a los fariseos: y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Esta era una confrontación a los fariseos. Aquellos hombres que tenían conocimiento de la ley, de la religión, aquellos hombres que tenían conocimiento de los sacrificios que ofrecían, de todo ese sistema ritualista, o de todas esas conductas religiosas para acercarse a Dios. Irónicamente, tanto conocimiento y desconocían a Dios. Aquí Jesús los confronta y les dice: y aprended. Está diciendo a aquellos que conocían, entre comillas, que fueran y aprendieran. Porque Dios quiere misericordia más que los sacrificios. Y ellos, al enfocarse tanto en los sacrificios, en los rituales que ofrecían para Dios, se hayan olvidado de la esencia de Dios. Es el amor, es la misericordia que tiene para nosotros. Entonces, esta es una confrontación a quienes alardean de profesar su fe, pero que finalmente no han entendido el propósito de la misma. No han entendido el propósito de esa fe. Que conozcan al pie de la letra todo el sistema ritualista, todas las conductas religiosas. Jesús en este pasaje los exhorta a desaprender. Y eso es lo más complicado en las personas, desaprender para volver a aprender. Sin embargo, es necesario que se haga. Porque muchas veces necesitamos desaprender tantos conceptos errados o costumbres erradas que tenemos o en la manera de hacer las cosas, para enfocarnos realmente en la esencia de Dios, en conocer a Dios. Y lo más importante, que Dios nos conozca a nosotros. Todo esto con tal de vivir para el agrado de Dios. En el libro de Mateo, pero 9, verso 17, el Señor habla sobre: no se puede echar vinos nuevos en odres viejos, porque los reventarán.
Tiene que echarse ese vino nuevo en odres nuevos, los dos se conservarán juntamente. Esto lo decía con relación a que no se puede completar el evangelio con el sistema antiguo de la ley. No se puede tratar de acoplarlos, aunque si bien el uno es una continuación del otro. Pero no se puede tratar de vivir en esa gracia con un pensamiento todavía enfocado en el sistema sacrificial del antiguo pacto. Porque aquí en la gracia Cristo ya es sumo sacerdote y lo hizo una sola vez en el templo. Lo hizo una sola vez con su sacrificio, en la cruz. Y Él ofreció un sacrificio que es suficiente para nosotros. Entonces necesitamos renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento, de acuerdo a la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 2. Debemos renovarnos en el entendimiento, en el espíritu del entendimiento, para poder entonces aceptar la verdadera fe cristiana y despojarnos de aquellos ritualismos vacíos que carecen de valor. Porque recordemos que las leyes del antiguo pacto, ni las ceremoniales, ni las leyes civiles pasaron el filtro de la cruz. Solamente las leyes morales son las que están vigentes para nosotros. Entonces debemos renovarnos en el entendimiento para que ese vino nuevo, que es el evangelio, acople perfectamente en nosotros, en nuestro pensamiento, que en este caso serían los odres nuevos. Una transformación, una manera de pensar. Esto fue lo que le dijo básicamente Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3. Cuando le decía que era necesario nacer de nuevo. Nicodemo era un fariseo que estaba con la mente, con ese pensamiento anclado en el antiguo pacto, en el sistema sacrificial. Pero Jesús le dijo que había que nacer del nuevo, del agua y del espíritu. Entonces allí fue confrontado por Jesús porque desafió toda la manera de él percibir las cosas o la manera de él acercarse a Dios. Jesús le estaba mostrando una nueva manera de acercarse a Dios y que es la que nosotros, tanto tú como yo, debemos tener presentes sin necesidad de estar mezclándolo con ninguna otras cosas. Como segundo aspecto, destacamos al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Estas palabras son similares a las que le dijo Jesús a la samaritana. En el libro de Juan 4, 22 al 23, Jesús le dice a la mujer samaritana que vosotros adoráis lo que no sabéis. Llegará la hora en que adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Nosotros debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esta es una frase que lamentablemente se ha tomado como cliché. En los vocabularios de muchas personas lo tienen claro, pero no han entendido la esencia de ese mensaje. Porque qué fácil es decir adorar a Dios en espíritu y en verdad, de labios para afuera, pero en mi corazón, ¿realmente estoy preocupándome por adorar a Dios en el espíritu y en verdad? En verdad, oígase bien, en verdad. No con la mentira que proviene de las costumbres humanistas o de los movimientos humanistas. Se trata de la verdad que es Cristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Es suficiente Cristo. No necesitamos de nada más. Entonces, en nuestra fe necesitamos despojarnos de todas ideologías humanas. El apóstol Pablo dice que para que nos despojemos de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres, que son los que contaminan la fe. Debemos despojarnos de la mundanalidad de nuestra carne, de todas aquellas cosas que contaminen nuestra fe. Porque estamos en la obligación de conocer a Dios, conocer verdaderamente a Dios para no ser engañados al creer que estamos adorando a Dios, al verdadero Dios, cuando en realidad estemos frente a un becerro de oro. Recordemos que el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, una vez que Aarón construyó ese becerro, dijo, mañana será fiesta para Jehová. Ellos pensaban que ese becerro de oro podría ser Dios. Aun cuando el reino del norte fue dividido, el reino del norte en cabeza de Jeroboam, instituyeron el culto a los becerros de oro.
Probablemente también pensaban con esa mentalidad que estaba anclada en Egipto, que iban a adorar a Dios, cuando realmente estaban adorando unos ídolos paganos. Entonces, que no ocurra que creamos que estamos adorando a Dios, cuando en realidad nos encontramos frente a un becerro de oro. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y en la forma de ese becerro, lamentablemente encontramos que se ha sustituido la fe por el nuevo pensamiento o la declaración de la palabra. Este nuevo pensamiento fue fundado por Phineas Kimball a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Este movimiento del nuevo pensamiento dio origen a las sectas de la ciencia cristiana y otras más, que piensan que con la mente pueden curar las enfermedades. Esto dio lugar a esa declaración de fe. Piénsalo y lo tendrás. Llama a las cosas que no son como si fuesen, creyendo que eso es fe. Pero realmente, ¿qué nos dice la palabra? Libro de Romanos, capítulo 4, verso 17, nos dice: el cual David dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó. Oígase bien. El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Solamente Dios es quien llama las cosas que no son como si fuesen. Solamente Dios tiene ese poder en la palabra para crear las cosas. Lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 1, en la creación. Todo lo creó de la nada, por su palabra. El hombre no tiene ese poder creativo con la palabra. Así que por mucho que te desgastes declarando cosas, no van a ocurrir. Porque esa no es la verdadera fe. Y eso no fue la enseñanza que Jesús nos dejó en el Evangelio. Solamente Dios puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Esto lo da el pensamiento positivo. Y no quiero que malinterpreten como algunos han hecho. No, entonces uno tiene que tener un pensamiento negativo. No se trata de que tenga un pensamiento negativo. Porque el libro Filipenses también nos enseña que pensar lo bueno, lo puro, lo justo, lo que es de buen nombre, en esto pensar. Obviamente nosotros tenemos que ser positivos. Pero no quiere decir que con tus pensamientos tú vas a atraer las cosas. Eso se llama la ley de la atracción positiva. Y estos son corrientes ocultistas, metafísicas. Así que cuidado con crear un becerro de oro creyendo que se está adorando a Dios. Este becerro de oro va agarrado de la mano con el hecho de que se ha aceptado la grandeza del hombre que juega a ser Dios y que quiere manipular a Dios de acuerdo a sus caprichos. Con ese poder que tienen en la palabra, con ese pensamiento, entonces pretenden obligar a Dios a que les cumpla todos sus caprichos. Pero están olvidando si es la voluntad de Dios. No aceptamos no por respuesta, son palabras desafiantes a Dios. Son palabras que no corresponden a un hijo, a una persona que ha nacido de nuevo. Porque nosotros dependemos de la misericordia, de la voluntad de Dios. El mismo Jesús nos enseñó con el modelo de oración del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nosotros le pedimos a Dios y esperamos en su voluntad que Él nos conceda esas peticiones. Basta con revisar las oraciones bíblicas que han hecho Daniel, Nehemías. Todos ellos esperaron en la voluntad de Dios. Al mismo Jesús, en ese momento amargo en el Semaní, antes de ser crucificado en su humanidad, Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú quieres, como que sea tu voluntad. Entonces, si el mismo Jesús oraba al Padre de acuerdo a su voluntad, como nosotros, con una tergiversación de un texto bíblico de Apocalipsis 1, verso 6, que dice que somos reyes y sacerdotes, distorsionando esa palabra para decir yo decreto. No desafiemos a Dios. Porque si no hemos cumplido con nuestra misión de ser sacerdotes, mucho menos vamos en este tiempo a ser reyes. Eso será para el milenio. Seremos reyes en el milenio con Jesús cuando ya vengamos con Jesús a reinar por 1000 años. No antes, no se trata de ahora, apenas estamos en formación.
Ahora ni siquiera nos desempeñamos bien como sacerdotes, mucho menos como reyes. Cuando se tiene ese pensamiento, se ignora el mandato de Dios. Lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este tipo de palabras no son de pobres en espíritu, sino de personas soberbias. En el libro de Lucas, capítulo 18, verso 10, nos dice un mandato del Señor. Aquí está una comparación de los hombres que suben a orar. El publicano y el fariseo. El fariseo se jactaba en su soberbia para decir que ayunaba 2 veces por semana y que él diezmaba. Pero el publicano ni siquiera levantaba su rostro. Estaba clamando a Dios. Las palabras de Jesús fueron: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. A Dios no podemos acercarnos con esa soberbia de creer que entonces podemos decretar todo con nuestra boca, porque nuestra palabra tiene poder, entonces todas las cosas tienen que sujetarse. Está bien que Dios nos ha dado esa autoridad para atar y echar fuera demonios, pero no quiere decir que ahora vas a usar, tu corazón se va a llenar de soberbia, porque recordemos el pasaje de aquellos que dice, se encontraron con Jesús y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Qué dice la palabra? Lo que le dirá Jesús: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. En la visión de los 70 regresaron contentos porque habían echado fuera demonios. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? No se alegren por esos dones, por esas cosas que hicieron. Más bien alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y lo más importante es la salvación. Dios está más interesado no en tus dones, sino en el fruto del Espíritu Santo que esté formándose en ti. Y para eso necesitamos mucha mansedumbre y dejar la soberbia a un lado. La palabra nos enseña que aquel que quiera ser el primero tiene que ser el siervo de todos. Tiene que ser el servidor de todos. Y Jesús nos enseñó eso cuando vino acá, al lavar los pies a sus discípulos. Esa es una lección de humildad. Pero no para que lo hagan de una manera literal, no, yo también voy a lavar los pies, pero su corazón está lleno de soberbia. No se trata de que puedas lavar los pies si tu corazón no ha cambiado, no ha nacido de nuevo. Tercer aspecto, se ha reducido la persona de Dios al amor, que no condena el pecado, sino que acepta el libertinaje de las cabras que están en medio de las ovejas. Este texto, vayamos a lo que nos dice Salmos, capítulo 7, verso 11, perdón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. El verso 12 dice, si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Dios está airado contra el impío todos los días. Así que tratar de pensar que Dios es solamente amor, cuando la palabra nos dice, nos enseña en Hebreos capítulo 12, verso 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Ojo a esas dos palabras, agradar a Dios con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Cuando nosotros conocemos a una persona, lo podemos hablar de ella en todas sus dimensiones, en toda su personalidad. En el momento en que está alegre, en el momento que está enojado. No podemos decir, no, tal persona está alegre todo el tiempo, porque también tiene días malos. No podemos decir que solamente Dios es amor. Y estamos olvidando otra parte, que también es fuego consumidor. Otra forma de becerro de oro, en la cual hay que tener mucha atención,
Y es que se han aceptado las costumbres o el uso de términos en el vocabulario que no son congruentes con la fe. Y mucho menos nunca fueron utilizados o practicados por la iglesia primitiva. El libro de Oseas, capítulo 2, versos 16 al 17 nos dice: porque quitaré de su boca los nombres de los vales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En la boca de las personas hay vales todavía. Estos vales representan aquellas palabras que son de origen pagano, pero que lo han enseñado, de pronto lo hemos recibido por la tradición o por las costumbres y pensamos que está bien decirlo, cuando realmente no es así. Un ejemplo de ello es la palabra sobrenatural, que está muy arraigada en el lenguaje cristiano. Pero cuando vamos al origen real de esta palabra, la palabra sobrenatural es muy usada en círculos ocultistas, en círculos satanistas, porque atribuyen la palabra sobrenatural. De hecho, hay un cantante conocido por todos en el mundo secular, Carlos Santana. Este hombre, él quería volver a la fama, porque ya estaba en decadencia. Hizo un pacto, apareció un ángel que se llamaba Metatron, y él le dijo: saca un álbum que se llame Supernatural, esto quiere decir sobrenatural. Y con este álbum vas a volver a la fama, vas a tener los seguidores otra vez. Esto ocurrió en 1999-2000. Cuando él sacó este álbum Sobrenatural, Supernatural, volvió otra vez a ocupar los primeros lugares en MTV, en Rolling Stone, en todas las revistas, en todas las emisoras en Estados Unidos. Otra vez fue un boom con ese álbum Sobrenatural. Sobrenatural es el otro nombre que tiene este demonio que se llama Metatron. Y es un término que se usa en el mundo satánico para referirse a las manifestaciones del enemigo, de Satanás. Entonces, no podemos asociar un lenguaje que es de origen pagano y adaptarlo al mundo cristiano, porque no tiene nada que ver con eso. En las palabras, en la escritura, no encontramos en ninguna de sus páginas la palabra sobrenatural. Para referirnos a aquellas cosas que no son de este mundo, en el lenguaje bíblico se le llama espiritual. Y lo encontramos en el libro de 1 Corintios, capítulo 2, verso 14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En oposición al hombre natural dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces no se trata de decir sobrenatural, sino se trata de decir espiritual. Nosotros somos, el Dios es espiritual, Dios es espíritu. Y todo lo que se mueve en esa dimensión de Dios es lo espiritual, no lo sobrenatural. Lo sobrenatural le corresponde al enemigo. Entonces, esos vales que nos dice el libro de Oseas, que Dios dice: quitaré los vales de su boca, y de ahora en adelante me llamarán Ichi, y quiere decir esposo. Limpiémonos nuestra boca, la manera especial. Isaías, cuando se encontró con Dios, pensaba que iba a morir porque soy de labios inmundos. Pero Dios pasó un carbón encendido por sus labios. Esto nos enseña que en nuestra boca muchas veces hay lenguajes que no son del agrado de Dios. Hay vocabularios que hemos aceptado en nuestra fe que no corresponden a la fe. Valga la redundancia, al evangelio, a la piedad. Otro becerro de oro. Se ha perdido toda reverencia por el templo de Dios, convirtiéndolo en un club social, donde se hacen transacciones económicas y un lugar de encuentro para gentiles. En el libro de Mateo, capítulo 21, verso 13, cuando Jesús llegó al templo, encontró que estaban las mesas de los cambistas. Habían ventas y compras y ventas de diferentes artículos. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Mateo 21, 13, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada,
mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús, con ese celo de Dios, volteó todas las mesas, con ese celo de Dios, porque su casa es casa de oración. El templo donde nos congregamos es un templo destinado únicamente para la oración. Así que abandonemos todas aquellas cosas que no corresponden a la oración, a la piedad. Es la casa de Dios. También se tiene que tener esa reverencia por el nombre de Dios. Porque Dios está en la boca de muchos, pero en el corazón de pocos. Pero aquellas personas que lo conocen, que somos sus hijos, no tenemos que tener esa irreverencia en nuestros corazones. En el antiguo pacto, cuando Esdras tomó el libro de la ley, empezó a leer, las personas que estaban allí, todas se arrodillaron por esa reverencia hacia las escrituras que estaban siendo leídas. Actualmente no se tiene ni siquiera reverencia hacia la Biblia. Entonces hay que ser muy celoso con las cosas de Dios. Hay que tener mucha reverencia con las cosas de Dios, porque son sagradas. El templo que Dios le dio los diseños, los planos a Moisés para que lo construyera. Aquellos que no estaban preparados o aquellos que no les correspondía, quienes los tocaban, iban a morir, morían. Esa es una razón, esta es una labor que solamente le correspondía a lo que él había escogido, a los levitas. Aún Usa murió por tocar el arca. Las cosas sagradas, las cosas que representan a Dios, hay que tener mucha reverencia en nuestros corazones. No podemos tomar el nombre de Dios en vano, porque este es uno de los mandamientos que a nivel cristiano son los que más se violan. Tomar el nombre de Dios en vano. Decir, ay, Chuchito, lindo. ¿Eso qué es? Es una irreverencia ante Dios. El man está vivo. ¿Eso qué es? Eso es irreverencia ante Dios. Dios merece respeto. Ni siquiera los judíos se atreven a mencionar el nombre de Dios por ese temor de no tomar el nombre en vano. Nosotros también debemos aprender eso. Tener reverencia hacia las cosas de Dios. No tomar el nombre de Dios en vano. No tomar la casa de Dios en vano. Porque no se trata entonces de convertirla en un club social. Yo voy a ir para chismosear, para hablar con el bonche de amigos, con los amigos. Hay tiempo para todo, hay espacio para todo, pero la casa de Dios se va a orar. Se tiene absoluta reverencia hacia Él. Otro becerro de oro que está en el mundo cristiano. Hacer de la Biblia un buffet donde solo se escogen las palabras que convienen o las palabras que me gustan y se desechan las que confrontan. Se toman las promesas, pero se están desechando los mandamientos. Dice, no, sí, Dios me ha dado tal promesa, pero se olvidan de que esa promesa está condicionada a tu obediencia, a que tienes que cumplir un mandamiento para que puedas alcanzar esa promesa. De lo contrario, puedes olvidarte de esa promesa. Y no porque Dios no los cumpla, sino porque en tu corazón no hay una obediencia. La palabra de Dios nos enseña, 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia. Es toda la escritura, no solamente una parte. Así que no puedes tomar de la Biblia, hacer un buffet, que escoges las palabras que más te gusten, los versos que más te gusten. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Ah, qué fácil es decir, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Pero ¿has tenido en cuenta las demás? Otro becerro de oro en el mundo cristiano. Uso de los dones, no para edificación, sino para comercialización. Porque no hay una evidencia del fruto del Espíritu Santo en su testimonio. En el libro de Mateo 7, verso 23 al 24. Nos dice así la palabra de Dios. Esto era lo que le comentaba hace unos momentos. Versos 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No se trata de tus dones,
Se trata del fruto del Espíritu Santo que esté en ti. Y los dones no son para comercializarlos, porque no está aceptado, no nos es permitido hacer mercadería de las almas, basándose en los dones que el Señor le ha dado. Los dones son dados por el Espíritu Santo para la edificación de su iglesia. Así que el don de profecía, don de sabiduría, don de sanidad, de milagros, son dados por el Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo, no para que los comercialices. Eso se ha constituido en un becerro de oro, en la cual muchas personas piensan que están agradando a Dios, que están adorando a Dios, pero realmente están desagradándolo. Y este tipo de becerros de oro está condenando a las personas que les decía a vivir en una ignorancia. Está condenando a las personas a vivir lejos del Señor. Qué triste sería encontrarse con Jesús y que Él diga: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Así que cuidado con servirle a Dios sin tener esa evidencia del fruto del Espíritu Santo en tu vida. Mansedumbre, paciencia. Mi esposa se lo narraba esta mañana. Benignidad, paz, gozo, paciencia y sobre todo amor, porque también enseña la palabra. Las lenguas pasarán, la profecía pasarán, pero el amor permanecerá. Y tenemos un tercer aspecto. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A lo largo de las Escrituras podemos ver la misericordia de Dios en medio de su pueblo, aún en medio de su iglesia, llamándolo para que se vuelvan, dándole tiempo para que se arrepientan. Dios no tiene por tardanza su promesa, sino que es paciente esperando que las personas procedan al arrepentimiento. De lo contrario, el 90% de las personas se quedan. De los cristianos se quedan. Entonces necesitamos, en nuestra vida tenemos edificados algunos de estos becerros que les acabo de comentar. Destruyamos esos becerros, destruyan esos becerros. Porque muchas veces creemos que estamos adorando, estamos agradando a Dios, cuando resulta que no es así. Se trata de conocer la persona, la esencia de Dios. Si en algún momento, tú que me escuchas, ministro que me escuchas, pastor que me escuchas, si en algún momento te has extraviado de la doctrina que fue dada por Dios en su palabra, atendiendo este tipo de movimientos, del nuevo pensamiento, de la aclaración de fe, del reino ahora, del dominionismo, del G12, de todo este tipo de situaciones de mover apostólico profético. Tú, pastor que me escuchas, ministro que me escuchas, si te has alejado de la sana doctrina, vuélvete a la sana doctrina. Es tiempo de regresar a la sana doctrina, porque recuerda que tendrás que dar cuentas a Dios por las almas, por las ovejas que están en el rebaño del Señor, que ni siquiera son tuyas, son del rebaño de Dios. No importa los pecados que hayas cometido o cuán lejos te hayas ido, como el hijo pródigo que regresa a su casa, así mismo el Padre está dispuesto a recibir a sus hijos. Solo falta humildad en los corazones de los hombres. Solamente ten esa humildad en tu corazón para aceptar a Dios, para arrepentirte, para volverte a Él, para reconocer tu pecado y volverte a Dios. Porque el profeta Oseas se advirtió: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y agrega, porque desechó el conocimiento. No solo le faltó, sino que lo desechó. Y aquí estoy dando unas palabras de parte de Dios, en el que han nacido del corazón de Dios para su iglesia. Y te digo, no deseches el conocimiento de Dios, para que no perezcas. Por eso Dios nos ha entregado una mente reprobada. Muchas personas que se niegan a aceptar ese conocimiento dado por Dios, a aceptar la palabra que ha sido dada por el Señor, para hacer cosas que no convienen. Le dio una mente reprobada. Pero también dice Dios en su misericordia: porque no quiero la muerte del que muere, y muerte espiritual,
Convertíos pues y viviréis. Convertíos a Dios. Me llamaba la atención una frase que había dicho un hombre de Dios, David Wilkerson. Evangelizar a los evangélicos. Y Paul Washer también tiene una prédica que se llama Evangelizando a los evangélicos. Porque se trata de volver ese conocimiento de Dios que está escrita en su palabra, en la sana doctrina. Es tiempo de regresar a ella. Y dejar aquellas tendencias, aquellas costumbres que han sido marcadas por la psicología, por el marketing, por el coaching empresarial. Porque ya no hay pastores, sino coaching. Porque ya no hay entonces pastores, sino hay conferencistas. ¿Dónde dejamos las escrituras? ¿En qué momento nos dejamos influenciar por el mundo? Que vamos a cambiar el vocabulario. Solamente para agradar a las personas. Estamos llamados a agradar a Dios, no a las personas. En conclusión, Dios le dice a la iglesia que es como Sardis, a la que tiene nombre de que vive y están muertos. Escrito está: acuérdate pues de lo que has recibido, oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis capítulo 3, verso 3. Aquel día grande y espantoso de Yahvé se acerca, en palabras del profeta Joel. Porque Dios, aunque sea tardo para la ira y grande en misericordia, de ningún modo, oígase bien, Dios, aunque sea tardo para la ira y grande en misericordia, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Números 14, 18. Así que es tiempo para el arrepentimiento y desechar todas aquellas cosas que están arraigadas en nuestras costumbres o en nuestros pensamientos o en nuestro vocabulario, pero que no tienen ningún fundamento bíblico. Es tiempo de desechar, de destruir aquellos becerros de oro, que tenemos la actitud que tuvo Moisés cuando encontró que su pueblo, el pueblo de Israel, estaba en holgorio, adorando un becerro de oro. Que tengamos ese celo en nuestro corazón por Dios que tuvo Moisés para destruir esos becerros, para echarlos fuera de nuestra fe, porque no corresponden a nuestra fe. Amén.